Bueno, este informe nos ha hecho cobrar conciencia con toda claridad de que si tenemos un Congreso con algunos personajes cuestionables por una serie de delitos, mochasueldos y otros, pues podemos encontrarnos con uno aún peor si no tomamos medidas adecuadas. Y nuestra legislación tiene sin duda vacíos y no hemos legislado a tiempo sobre medidas que nos permitirían, por ejemplo, saber que no pueden postular al Congreso, es decir, a elaborar las leyes de nuestro país, quienes hayan sido condenados por graves delitos dolosos. La pregunta es por qué las iniciativas de ley que han habido, y tengo entendido desde hace más de 20 años, han quedado atascadas en el Congreso. Por eso contamos con una persona que es especialista en los procedimientos parlamentarios, puesto que ha sido oficial mayor del Congreso, el señor José Chevasco, que además ha tenido la amabilidad de colaborar con el informe hecho por El Poder en Tus Manos. Señor Chevasco, buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en RPP. Buenos días, Fernando Mávila. Muy buenos días. Bueno, ¿qué cosa es lo que ha pasado? Porque hay proyectos de ley coincidentes desde el año 2001. Sí. Que todos apuntan en la misma dirección, que no nos hallemos en el Congreso con personas que hayan cometido delitos graves, terrorismo, homicidio doloso, violación sexual. Esas personas pueden postular y nada les pasa. ¿Por qué es que hemos llegado a esta situación a poco tiempo de que deban lanzarse las próximas elecciones? Mira, en realidad, en principio la falta de voluntad política de los partidos que están representados en el Congreso, pero también hay que llamar la atención respecto a que este dictamen que se presentó hace más de un año y que incluye 22 proyectos de ley presentados por diversas bancadas, está aún pendiente del debate. ¿En Constitución? Claro, la Comisión de Constitución ha evaluado 22 proyectos de ley y ha tomado en cuenta además lo que ha dicho Fernando, proyectos de ley que han sido presentados desde el año 2001 para poder establecer algunos límites para aquellas personas que hayan cometido delitos y no puedan postular a cargos de elección popular. Entonces, la pregunta es esa. ¿Depende el presidente del Congreso ponerlo al debate? Sí, depende del presidente del Congreso. ¿Depende también de la voluntad política de las bancadas que están representadas en el Parlamento? Claro que también depende de la voluntad política de las bancadas. Bueno, todo hace presumir que no se trata únicamente del presidente del Congreso en este caso, que hay un interés por postergar este debate de las bancadas que tienen además en sus filas personas cuestionadas, bajo investigación, que podrían ser sancionadas, digamos, penalmente, condenadas y que por lo tanto quedarían inhabilitadas en caso se aprobara un dictamen de esta naturaleza. ¿Cuáles deberían ser los impedimentos a aprobar? Ayer también tocábamos el tema y hay quienes decían, pero esto podría resultar inconstitucional en algunos casos, porque se afectaría el derecho a elegir y el derecho a postular, considerando que uno haya cumplido la pena, por ejemplo, y se haya rehabilitado. Exactamente, porque el proyecto de reforma constitucional establece que esta limitación sería hasta luego de 10 años de haberse resocializado. Pero también incluye el proyecto de reforma constitucional la designación en cargos de confianza para personas que hayan cometido ese tipo de delitos. Es decir, no se podría postular, pero tampoco acceder a cargos de confianza. Así es. Es la modificación que en el artículo 2 del dictamen que entraría en debate, esperemos, se establece también que las personas para designación en cargos de confianza y que tengan o hayan tenido sanciones por delitos que bien nos ha nombrado Fernando, tampoco podrían ser designados hasta después de 10 años de haberse, entre comillas, socializado. Entonces, eso es lo que tenemos por ahora. Ahora, podría resultar quizás desde el punto de vista constitucional la limitación de algún tipo de derecho, es a lo que hay que debatirlo. Pero también es verdad que el Congreso tiene que establecer algún tipo de respuesta. La población cada vez cree menos en nuestro sistema democrático. Hay una crisis de representación, hay una crisis de confianza y creo que el Congreso tiene que dar algún tipo de respuesta para mejorar la idoneidad de nuestros gobernantes en el futuro. Permítanos ir a una pausa, señor Chevasco, después de la cual quisiéramos que retome parte de los argumentos para entender específicamente cuál es la relación entre las bancadas y el presidente, de manera tal que por unos o por el otro no se avanza en leyes como esta, que van a tener una influencia enorme sobre las elecciones que enfrentemos próximamente. Hacemos una pausa y retomamos nuestra entrevista con el ex oficial mayor del Congreso de la República, José Chevasco.
Son las 8:50, estamos conversando con el señor José Che Vasco, quien ha sido oficial mayor del Congreso de la República, a propósito del embalsamiento de proyectos de ley para impedir que personas condenadas por delitos dolosos graves, repito, terrorismo, violación sexual, homicidio doloso, puedan postular al Congreso. La pregunta es, ¿por qué se embalsa eso? ¿Cuál es la relación entre los intereses de algunas bancadas? Porque sabemos que hay bancadas en donde hay personas condenadas. Por ejemplo, el secretario general de Perú Libre, que es el jefe de un partido que tiene una bancada con 11 miembros. Tendrán poco interés que se tomen medidas punitivas de este tipo. Pero explíquenos, ¿cuál es el procedimiento por el cual un tema que va a permitir que las elecciones puedan discurrir con un poquito más de garantías queda bloqueado? ¿Y solo el presidente Soto? ¿Son algunas bancadas? ¿Cuál es la presión que ellas pueden ejercer? Interesante pregunta, Fernando, para que tu audiencia conozca un poco la dinámica del Congreso. Uno de los problemas que tiene el Parlamento ahora es la cantidad de bancadas, son 11. Y es difícil ponerse de acuerdo con 11 bancadas. Ahora, generalmente cuando un presidente va a poner un tema al debate en el Pleno, consulta con las bancadas a efectos de poder garantizar también, primero, la presencia del presidente de la comisión que va a dictaminar, la presencia de los congresistas para garantizar el debate. Pero también lo que el presidente tiene que tomar en cuenta es el hecho de que a veces, y ha sucedido, pone al debate proyectos de ley y ni siquiera están los presidentes de la comisión para sustentarlo. Entonces, si bien es cierto la responsabilidad es del señor presidente en poner un tema al debate, también es responsabilidad de las bancadas poder llegar a cierto consenso para ver el tema en el cual se va a debatir. Lamentablemente, hasta el año pasado, ya el Congreso, la Junta de Portavoces no está aprobando las prioridades de los proyectos de ley. Sí. Ahora, entendamos que este ya no es un proyecto de ley que esté en comisión, está en agenda para abordarse en el Pleno. Correcto. Ya superó, digamos, la instancia de la Comisión de Constitución. ¿Y cuáles son los criterios que utilizaría entonces el presidente del Congreso para elegir qué temas va a tocar, teniendo en cuenta que hay más de 60 proyectos? 60 proyectos en agenda para una cantidad limitada de plenos en la legislatura. Claro, ahí viene la coordinación, porque es el arte del presidente. O sea, el presidente tampoco va a esperar a que las bancadas le digan, señor, queremos debatir esto. No. El presidente, en su calidad de coordinador del Parlamento, tiene que llamar a las bancadas y decirles, miren, tenemos estos temas en la agenda, hay prioridades de carácter político, económico o social, y yo creo que tenemos que ponernos de acuerdo para poder discutir este proyecto de ley. O sea, depende mucho también del trabajo de coordinación que pueda hacer el presidente del Congreso para poder llevar un tema a debate. Y si bien es cierto... Cuando habla de no coordinación, señor sí, Che Vasco, tiene que ver con ponerse de acuerdo con las bancadas. Las bancadas. ¿Hay presión política de pronto para que el presidente del Congreso no agende un proyecto de esta naturaleza? Podría haber cierta indiferencia por parte de algunas bancadas para no poderlo ¿Indiferencia debatir. o presión, poco interés? Es decir, lo aprobamos en Constitución, Sí, pero todavía lo aguantamos al Pleno. Exacto, lo aguantamos en el Pleno a efecto de poder ver también qué es lo que sucede de cara a lo que significa la opinión pública, pero un dictamen que ya tiene más de un año en el orden del día, es preocupante de que al menos no se haya generado su debate para poder también llamar la atención respecto a ese tema tan delicado para garantizar la idoneidad de los futuros gobernantes de nuestro país, ¿no? Hay un hecho que sucedió con este Congreso, el del congresista Helera. Él fue elegido por Piura en el partido Somos Perú. Y lo entrevistamos en numerosas oportunidades. Era una persona que tenía todo el aire de respetabilidad, 70 años. Y de pronto, de un día al otro, se supo en diciembre que había sido condenado de manera definitiva por corrupción. Nadie aparentemente nadie sabía que el señor Helera era objeto de un procedimiento judicial que demoraba varios años. ¿Cómo es posible que alguien sea candidato, sea omitiendo decir que es sujeto de un proceso penal por corrupción, o bien, si lo dijo, a nadie le importó? Y pasamos por la situación vergonzosa de que el señor Helera pasó de ser congresista a prófugo de la justicia. Eso pasó cuando él era inclusive vicepresidente del Congreso. Sí, es una cosa gravísima. Esto en diciembre del año 22 quiere decir que hay verdaderamente brechas
falta de filtros para que no nos expongamos a congresistas que luego representarán intereses naturalmente torcidos, porque lo que querrán es que la impunidad se perpetúe. Y esta carencia de filtros también se va a incrementar con la cantidad de candidatos al Congreso que van a existir para senadores y diputados, y con casi 30 partidos políticos que van a presentarse en las siguientes elecciones. Entonces, todos los programas que existen a nivel de Jurado Nacional de Elecciones en el aspecto de transparencia resultan insuficientes para conocer la calidad o el pasado legal, digamos, de los candidatos al Congreso. El congresista Soto ha dicho que esta no es una ley con nombre propio cuando se le ha preguntado si es una ley para impedir la postulación de Antauro Humala. Él ha dicho que es para mejorar la calidad de los candidatos en general. Si esta ley fuera aprobada, debatida en el Pleno y finalmente la reforma constitucional naciera, cambiara la Constitución en este sentido, hay autoridades que no podrían estar ocupando los cargos que ocupan. No sé, pongo el ejemplo del señor Oscorima, que ha tenido, no solamente tiene ahora investigaciones abiertas, sino en su momento también ha sido condenado e incluso ha sido prófugo de la justicia. Claro, Él no podría postular una vez más a la gobernación regional. Ya no podría postular una vez más. Por eso que es interesante el debate que se pueda generar en el Congreso. Y no hablo de un debate exprés, no hablo de un debate simplemente... No miramos solo al Congreso, sino todas las autoridades de elección popular, alcaldes, gobernadores... Y los cargos de confianza también. Entonces, es un debate que la población se merece que se realice, pero teniendo toda la amplitud y la publicidad necesaria para tomar conciencia de lo que se estaría por aprobar y también para colaborar en mejorar el nivel de representación y devolverle de alguna manera confianza a la población en la democracia. Muy bien, esperamos entonces que el Congreso reaccione, que el presidente ponga en agenda este tema, aunque también hay algunos cuestionamientos judiciales sobre el señor Alejandro Soto, y se le reprocha todavía ahora haber votado por una ley sobre prescripción que lo benefició para no ser condenado, de manera que tenemos casos de múltiples tipos. Pero estamos hablando de 3 figuras penales específicas: sí. Violación sexual, terrorismo y homicidio doloso. Señor Chevasco, muchas gracias. Ojalá que lo hayan escuchado en el Congreso, donde hay muchos colegas que lo recuerdan todavía. Muchas gracias por la invitación. Buenos días. Mávila, vamos a la pausa para escuchar titulares de la hora. Así es, 8:58, vamos al resumen de la hora y regresamos.